Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, un día más para estar en la presencia del Señor, un día más para estar conectados con el devocional que ven el año. Te invitamos a que puedas buscar tu Biblia, buscar tu cuaderno, ponerte cómodo y estar atento en este espacio que tenemos el día de hoy. Y hoy hoy abril 23, vamos con el devocional y les invito a que abramos nuestras vidas Hechos del capítulo 9. Vamos a arrancar. Les he contado que, bueno, en este computador no podemos compartir ahí la pantallita de la Biblia, pero podemos irla siguiendo. Bueno, entonces vamos a empezar con Hechos 9, a partir del versículo 26 hasta el 43, y dice así: Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo porque no creían que él también fuera creyente. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado, y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Así Saulo se quedó en Jerusalén y andaba con ellos. Hablaba del Señor con toda valentía, por segunda vez, conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego, pero estos procuraban matarlo. Cuando los hermanos se dieron cuenta de ello, llevaron a Saulo a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía espiritualmente. Vivía en el temor del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, que iba aumentando en número. Pedro, que andaba visitando a los hermanos, fue también a a los del pueblo santo que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que desde hacía 8 años estaba en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Eneas se levantó al momento, y todos los que vivían en Lida y en Sarón le vieron levantarse y se convirtieron al Señor. Por aquel tiempo había en la ciudad de Jope una creyente llamada Tabita, que en griego significa Dorcas. Esta mujer pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Por aquellos días, Dorcas enfermó y murió. Su cuerpo, después de haber sido lavado, fue puesto en un cuarto del piso alto. Jope estaba cerca de Lida, donde Pedro se encontraba, y como los creyentes supieron que estaba allí, mandaron a 2 hombres a decirle: venga usted a Jope sin demora. Y Pedro se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al cuarto donde estaba el cuerpo y todas las viudas llorando. Rodearon a Pedro y le mostraron los vestidos y túnicas que Dorcas había hecho cuando aún vivía. Pedro los hizo salir a todos y se arrodilló y oró. Luego, mirando a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los creyentes, a las viudas, y les presentó viva. Esto se supo en toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó varios días en la ciudad, en casa de un curtidor que se llamaba Simón. Amén y amén. Y qué tremendo texto, ¿no? Porque definitivamente cada vez que leemos una porción de la Biblia, y en el Nuevo Testamento, que vemos tantos y tantos milagros que ocurrieron, y como el Señor, después de haberse ido, después de haber dejado a sus discípulos, eh, por medio del Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, de la fe de ellos, en Pedro, aún en Saulo, Pablo, luego, ocurrieron tantos milagros al punto de resucitar a esta mujer, ¿no? Esto creo que alimenta nuestra fe y debe alimentarla cada día. Y por eso bien lo dice su palabra, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y que en esta mañana eso sea lo que suceda en nosotros, que cada vez que leemos una porción de la palabra, que nuestra fe crezca. A veces nosotros vemos las cosas imposibles, este hijo que no va a regresar a los caminos del Señor, este hijo o esta hija, mi esposo, que tal vez está endurecido, que tal vez hayan argumentos en contra, qué sé yo, la situación que tú estés viviendo, un familiar en el cual tú estás orando hace muchos años y que todavía no se convierte. Definitivamente necesitamos ser esos Pedros
que se levanten con fe. Y como decía el Señor al comienzo de este texto, que seamos valientes y ser valientes es perseverar. Y ya vamos a leer en el libro de Job cómo Job fue valiente y hemos venido orando y leyendo la palabra acerca de todo lo que Job hizo. Así que vamos a orar en este momento y Padre, colocamos delante de ti, Señor, en tus manos la fe. Nuestra fe, Señor, esa fe genuina, esa fe que necesita ser alimentada por tu espíritu, esa fe que se necesita ser alimentada por tu palabra, que hoy crezca nuestra fe. Que hoy, Señor, con valentía, como dices tú, repites dos veces en este pasaje, Señor, que seas tú instruyéndonos, que seas tú, Señor, levantándonos, que tú nos tomes de tu mano, Señor, y nos llenes de valentía para hacer cada cosa que tú nos pides que hagas, para llevar tu palabra, para llevar tu mensaje, para tener sabiduría, Señor, y continuar y avanzar, Padre Santo. Que estos textos que nos hablan de tantos milagros que ocurrieron cuando tus discípulos lo hicieron, Señor, y levantabas en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, Señor, que hoy, Señor, también nosotros podamos hacerlo, que continuemos tu obra, Señor, y que hagamos lo correcto delante de tus ojos. Lávanos, lávanos, perdónanos, Señor, límpianos, justifícanos. Santifícanos, Señor, para que nosotros podamos hacerlo, Señor, por medio de tu palabra, por medio del sacrificio de tu cruz, por medio del poder que hay en tu sangre, que seamos tus instrumentos para hacer todo lo que Pedro y cada uno de los apóstoles hizo. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ahora nos vamos con Josué. Estamos en el capítulo 5 y dice así. A partir del verso 2, dice, fue entonces cuando el Señor le dijo a Josué, haz unos cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar a los israelitas. Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los hombres israelitas en el monte de Aralot. Los circuncidó porque todos los hombres que estaban en edad militar cuando salieron de Egipto ya habían muerto por el camino en el desierto. Y aunque todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados, los que nacieron después por el camino en el desierto no lo estaban. Como los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, ya habían muerto todos los hombres que habían salido de Egipto en edad militar. Esos hombres no obedecieron al Señor y por eso les juró que no les dejaría ver la tierra que sus antepasados había prometido darles, tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Por eso Josué circuncidó a los hijos de aquellos hombres, es decir, a los que el Señor había puesto en lugar de ellos, los cuales no habían sido circuncidados antes porque estaban de camino. Cuando todos estuvieron ya circuncidados, se quedaron descansando en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor le dijo a Josué, con esta circuncisión les he quitado la vergüenza de los egipcios. Por esta razón, aquel lugar todavía se llama Gilgal. Los israelitas los acamparon en Gilgal y el día 14 del mes por la tarde celebraron la Pascua en el llano de Jericó. Ese mismo día comieron panes sin levadura y trigo tostado, pero al día siguiente comieron ya de lo que la tierra producía. Desde entonces no volvió a haber maná, así que los israelitas se alimentaron aquel año de lo que producía la tierra de Canaán. Un día, estando Josué cerca de Jericó, vio delante de él a un hombre con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ni lo uno ni lo otro, contestó el hombre. Vengo como jefe del ejército del Señor. Entonces Josué se inclinó hasta su frente y le preguntó, ¿qué le manda mi señor a este siervo suyo? El jefe del ejército del Señor le contestó, descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y Josué le obedeció. Seguimos con Josué 6. Nadie podía entrar ni salir de Jericó, pues se habían cerrado las puertas de la ciudad para defenderla de los israelitas. Pero el Señor le dijo a Josué, yo te he entregado a Jericó con su rey y sus soldados. Ustedes, soldados israelitas, den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes irán delante del arca de la alianza de carnero, y el séptimo día
Darán 7 vueltas a la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando ustedes oigan que las trompetas dan un toque especial, griten con todas sus fuerzas y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces cada uno deberá avanzar directamente contra la ciudad. Josué llamó a los sacerdotes y les dijo, lleven el arca de la alianza del Señor y 7 de ustedes vayan delante del arca con trompetas de cuerno de carnero. Y al pueblo le dijo, vayan y den la vuelta a la ciudad, los hombres de combate que vayan delante del arca del Señor. Todos hicieron lo que Josué les mandó. Los 7 sacerdotes iban delante del arca de la alianza del Señor, tocando las 7 trompetas, y el arca los seguía. Los hombres de combate iban delante de los sacerdotes y la retaguardia iba detrás del arca mientras los sacerdotes tocaban las trompetas sin cesar. Pero el ejército pero a Josué le ordenó que marchara en silencio hasta el momento en el que él les diera la orden de gritar con todas sus fuerzas. Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad y después volvieron al campamento y allí pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, Josué los levantó y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes iban delante del arca del Señor sin dejar de caminar ni de tocar sus trompetas. Los hombres de combate iban delante de ellos y los otros iban detrás del arca. Las trompetas no dejaban de sonar. Al segundo día le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento y durante 6 días lo hicieron de la misma manera. Al séptimo día se levantaron de madrugada y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho antes. Pero ese día le dieron 7 vueltas. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por séptima vez, Josué ordenó a la gente, griten, el Señor les ha entregado la ciudad con todo lo que hay en ella. Será consagrada a completa destrucción, porque el Señor así lo ha ordenado. Solo se les perdonará la vida a Rahab la prostituta y a los que estén refugiados en su casa, porque ella escondió a los espías que mandamos. En cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad y que el Señor ha consagrado a la destrucción, pues de lo contrario podrán bajo maldición el campamento de Israel y le acarrearán la desgracia. Pero el oro y la plata y todas las cosas de bronce y de hierro serán dedicadas al Señor y se pondrán en su tesoro. La gente gritó y las trompetas sonaron, y al oír los israelitas las trompetas comenzaron a gritar a voz en cuello, y la muralla de la ciudad se vino abajo. Entonces avanzaron directamente contra la ciudad y la tomaron. Después mataron a filo de espada a hombres, mujeres, jóvenes y viejos y aún a los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo lo destruyeron por completo. Josué les dijo a los 2 espías que habían explorado la tierra, vayan a casa de la prostituta y sáquenla de allí con todos los suyos, tal como ustedes se lo prometieron. Ellos entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a todos sus parientes y los llevaron a un lugar seguro fuera del campamento de Israel. Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Lo único que sacaron fue la plata, el oro y las cosas de bronce y de hierro que pusieron en el tesoro del Señor. Pero Josué les perdonó la vida a Rahab y a su familia porque ella había escondido a los espías que Josué había enviado a Jericó. Y desde entonces los descendientes de Rahab viven entre los israelitas. Luego Josué hizo el siguiente juramento. Maldito sea a los ojos del Señor el que intente reconstruir la ciudad de Jericó. Sean echados los cimientos sobre su hijo mayor y sobre su hijo menor se han puestas las puertas. El Señor ayudó a Josué y la fama de Josué se extendió por toda la región. Amén y amén. Sé que, bueno, esta palabra la hemos estudiado en varias ocasiones y en esta mañana pues me permito ponerme como testigo de lo que esta palabra puede hacer cuando nosotros lo hacemos con toda nuestra fuerza. En algún momento yo tomé esta palabra, hice esos 7 días de ayuno, de oración, de intercesión por un milagro en específico que estaba pidiendo en mi matrimonio. Y el Señor en el séptimo día, de una manera sobrenatural y milagrosa, hizo el milagro. ¿Y qué debemos hacer? Tomemos esta palabra y en nuestras vidas, hagámoslo. Hagamos esos 7 días de ayuno, de oración, de intercesión. Si tú estás buscando un milagro y si tú lo estás esperando, de Dios, el Señor hoy nos está llevando a esta porción de la palabra donde nos recuerda que debemos hacer durante 6 días. Oremos, clamemos, pero sobre todo adoremos. Él nos decía que con trompetas,
con trompetas, adorar, alabar al Señor. Y solamente pongamos en el contexto al Señor lo que estamos clamando en oración. Y así fue como yo lo hice hace varios años atrás. Yo estaba pidiéndole algo al Señor de manera muy especial porque mi matrimonio estaba quebrado. Yo ya estaba con el Señor, ya estaba en los caminos de Dios, pero algo estaba pasando en mi matrimonio y ya era casada también, pero algo estaba pasando en mi matrimonio, ¿saben? Y hice esto, hice lo que nos dice Josué en estos dos capítulos. Hice 6 días de adoración, 6 días de clamor, 6 días donde di vueltas en representación y parecería locura para algunos, pero pues para el Señor no es locura. Y hice durante 7 días vueltas durante un parque, tipificando lo que decía la palabra. Pero en el día séptimo, después de que terminé de hacerlo, al mediodía me llama mi esposo y ocurre el milagro que yo estaba esperando de parte de Dios. Así que yo te motivo a que hagas también esto, que vuelvas a leer esta porción de la palabra, que el Señor y pídele al Señor que te dé el discernimiento. ¿Qué debes hacer? Yo hice eso en aquella oportunidad. No sé tú qué debas hacer y el Señor que te lleve a hacer. Y que creas en el poder que hay en Él. Y que creas que en el día 7 va a ocurrir el milagro, que tú vas a gritar y va a ocurrir el milagro. Amén. Padre, colocamos tu palabra, Señor, en este momento y que tú seas obrando y que tú coloques en nuestro corazón em, ese milagro específico, esa situación específica en la que necesitamos que tú obres, Señor, y que solamente tú puedes hacerlo, que nos lleves y que tú nos guíes a qué debemos hacer o cómo debemos hacer un ayuno o cómo debemos hacer una intercesión durante 7 días, para que las murallas sean derribadas en el día séptimo. Te lo pedimos, Señor, que tú nos guíes en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, y nos vamos con Job, que Job ha sido una delicia, ¿no? En este devocional y ya estamos en el capítulo 23. Y dice así, una vez más mis quejas son amargas. Está hablando Job, ¿no? Porque Dios ha descargado su mano sobre mí. Ojalá supiera yo dónde encontrarlo y cómo llegar a donde vive. Presentaría ante él mi caso, pues me sobran argumentos. Ya sabría cómo responder a lo que él me contestará, pero él no usaría la fuerza como argumento, sino que me escucharía y reconocería que tengo la razón, me declararía inocente, me dejaría libre para siempre. Pero busco a Dios en el oriente y no está allí. Lo busco en el occidente y no lo encuentro. Me dirijo al norte y no lo veo. Me vuelvo al sur y no lo percibo. Él conoce cada uno de mis pasos, puesto a prueba, saldré puro como el oro. Yo siempre he perseguido sin desviarme el camino que Él me ha señalado. Siempre he cumplido sus leyes y mandatos, y no mi propia voluntad. Cuando Él decide realizar algo, lo realiza. Nada le hace cambiar de parecer. Lo que Él ha dispuesto a hacer conmigo, eso hará. Junto con otras cosas semejantes, por eso le tengo miedo. Solo el pensarlo me llena de terror. Dios, el Todopoderoso, me tiene acobardado. Ojalá la noche me hiciera desaparecer y me envolviera en la oscuridad. Amén y amén. Bueno, lo que hemos venido orando y de verdad que nosotros tenemos que tener un corazón como el de Job, que en medio de esa situación tan difícil, él seguía alabando y adorando al Señor y seguía buscándolo. Y acá dice que lo buscó por el oriente, occidente, norte y sur y no lo encontraba. Pero aún así, él sabía y él sabe que Dios tiene el control de su vida. Así que esta postura de la palabra nos deja saber que realmente debemos reconocer al Señor en cada momento de nuestras vidas, cuando se nos va un ser querido, que tal vez en esos momentos tan difíciles no sabemos cómo orar, o no sabemos cómo hablarle al Señor, o no sabemos cómo entrar en oración, cuando tenemos situaciones difíciles con nuestros hijos, cuando nuestro matrimonio no va tan bien, o también cuando todo va muy bien. Debemos reconocer al Señor. Anoche nos hablaba el Señor por medio de nuestra pastora y a veces creemos que cuando las cosas van muy bien, eh, no necesitamos orar o no necesitamos tanto o nos enfriamos. No sé si a ti te ha pasado.
Pues que ese no sea nuestro caso y que a partir de hoy, por medio de la palabra que el Señor nos está dando y por medio de esta administración, que podamos entender que en todo tiempo, sea bueno, regular, no tan bueno, con situaciones, con circunstancias, busquemos al Señor. Amén. Bueno, y nos alcanza el tiempo para leer el devocional y dice Josué 5:2, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y dice, el pueblo de Israel marchaba a la guerra. Se aproximaba la primera batalla en la que se enfrentarían al ejército de Jericó y a sus fuertes murallas. Dios pide a los israelitas que afilen sus cuchillos, pero en lugar de usarlos para la guerra, como algunos podrían pensar, debían usarlos en ellos mismos para circuncidarse. En muchas ocasiones nos enfrentamos a desafíos difíciles y pensamos en las circunstancias, en nuestros enemigos, en diferentes estrategias para conquistar, etcétera. Sin embargo, el Señor nos invita a mirarnos al espejo, a examinarnos a nosotros mismos y a asegurarnos que antes que nada nuestras vidas estén rectas delante de Dios. La circuncisión era la señal del pacto que Dios hizo con Israel. Una generación incircuncisa no iba a contar con el favor y la ayuda del Señor en enorme desafío de conquistar la tierra prometida. Si estás frente a un desafío, haz una pausa y mira hacia adentro. Pide a Dios que te muestre si hay algo en tu vida que debes poner en orden antes de marchar a la conquista. Circuncida tu corazón y asegúrate de que tu vida sea agradable a Dios. Bueno, pues qué linda enseñanza. Tenemos que revisar la actitud de nuestro corazón, tenemos que circuncidarnos, tenemos que mm, evaluar y revisar nuestro interior, lo que pensamos, eh, cómo actuamos, lo que hablamos, eh, esa murmuración que no debe venir de nuestros labios, esa murmuración contra otra persona, ese juicio que nosotros lanzamos contra otros. Definitivamente tenemos que callar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos y primero examinarlos para que sea conforme a lo que el Señor quiere que hagamos. Y que cada vez que, y esa es mi oración, ¿saben? Que cada vez que yo voy a hablar algo de alguien que no sea correcto, que el Espíritu Santo me aquiete y me haga un freno y me haga una pausa. Y me diga, Marcela, esa es mi oración, que el Señor sea quien dirija aún todo lo que pienso. Entonces, bueno, este es el mensaje para el día de hoy. Hay muchísimo, muchísimo por analizar, por pensar, por actuar. Así que esa es la motivación para hoy miércoles. Dios les bendiga, que sea un día muy productivo, lleno de bendición, lleno de alabanza y de adoración para el Señor y que cada cosa que hagamos vaya de la mano de Dios y que el Espíritu Santo nos guíe. Dios los bendiga y feliz día.